En mi cumpleaños 80, ninguno de mis hijos apareció. Al día siguiente, todos recibieron una sorpresa. El pastel de chocolate amargo con glaseado de café, mi favorito desde que tengo memoria, permanecía intacto sobre la mesa del comedor, con sus 80 velas apagadas y derritiéndose lentamente. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales de aquella casa que construimos con Ernesto hace 52 años, tiñendo cada rincón de un dorado melancólico que parecía burlarse de mi soledad. Miré el reloj de pared por enésima vez. 19:45. Casi 4 horas después de la hora acordada. El champán, ahora tibio, seguía en la cubitera junto a 5 copas que jamás se llenaron. Una para cada uno de mis hijos. 5 hijos que no encontraron tiempo para su madre en el día que marcaba 8 décadas de vida. No derramé una sola lágrima. A los 80 años, las lágrimas se vuelven un lujo que ya no te puedes permitir tan fácilmente. Se reservan para ocasiones verdaderamente extraordinarias y el abandono, por doloroso que sea, ya no califica como tal. Es solo otra decepción en una larga lista que comenzó a escribirse cuando Ernesto partió hace 12 años, dejándome con esta enorme casa y un silencio que nunca aprendí a manejar. Corté un trozo de pastel y lo coloqué frente a mí. «Feliz cumpleaños, Amelia», me dije en voz alta, mientras hundía el tenedor en aquella mezcla perfecta de dulce y amargo. El sabor me transportó instantáneamente a otros cumpleaños, a otras mesas llenas de risas y regalos mal envueltos, a épocas donde mis hijos aún pensaban que su madre era el centro del universo. El teléfono sonó justo cuando terminaba el último bocado. Era Luciana, mi hija menor. «Mamá, perdóname, surgió una emergencia en el hospital. Uno de mis pacientes tuvo una recaída y...» Su voz sonaba agitada, ensayada. «No te preocupes, cariño». La interrumpí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. «Entiendo perfectamente. El deber es el deber». Hubo un silencio incómodo. Casi podía ver a Luciana mordiéndose el labio, como siempre hacía cuando mentía. A sus 42 años seguía siendo transparente para mí. «Te lo compensaré, te lo prometo», continuó con entusiasmo forzado. «Mañana sin falta paso por casa y celebramos como se debe». «Por supuesto», respondí, sabiendo que mañana aparecería otra emergencia, otro compromiso ineludible. «Descansa, hija, te quiero». Colgué antes de que pudiera añadir más excusas a su repertorio. No necesitaba escucharlas, las conocía todas. Como conocía las de Sebastián, reunión importante con inversores extranjeros, las de Rafael, el estreno teatral de su hija adolescente, las de Marcela, un viaje de última hora a Valparaíso por trabajo, y las de Vicente, problemas con su ex esposa por la custodia de los niños. Excusas legítimas, supongo. Vidas ocupadas. Hijos adultos con responsabilidades y prioridades que, evidentemente, no me incluían a mí. Apagué las luces del comedor dejando el pastel casi intacto sobre la mesa. Mañana lo guardaría, o quizás lo tiraría. ¿Qué más daba? Era solo un pastel. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, pasé los dedos por las fotografías familiares que decoraban la pared. 5 niños que crecieron demasiado rápido. 5 adultos que ahora vivían vidas en las que yo era apenas una nota al pie de página, una obligación ocasional, una llamada rápida en Navidad o el Día de la Madre. No les culpaba, no del todo. Yo misma les había enseñado a ser independientes, a perseguir sus sueños sin mirar atrás. «Vuela alto», les decía cuando eran pequeños. Y volaron, tan alto y tan lejos, que ahora apenas podía distinguirlos en el horizonte de mi vida. Mi habitación, con su cama matrimonial que seguía tendiendo para 2 por pura costumbre, me recibió con su familiar aroma a lavanda y páginas viejas. Los libros, mis fieles compañeros desde la partida de Ernesto, se apilaban en la mesita de noche, junto a las pastillas para la presión y la artritis.
Me senté en el borde de la cama y abrí el cajón de la mesita. El sobre marrón seguía allí, esperando pacientemente. Lo había recibido hace 3 meses, pero aún no me decidí a abrirlo. Quizás hoy, en la quietud de mi 80º cumpleaños, era el momento adecuado. Rasgar el sobre me tomó más esfuerzo del que recordaba. Las manos ya no me respondían como antes. Dentro, un documento oficial del bufete de abogados Morales & Asociados, junto con una carta manuscrita de mi viejo amigo Julio, el notario que había manejado los asuntos de nuestra familia desde que Ernesto y yo compramos esta casa en 1971. Querida Amelia, comenzaba la carta con aquella caligrafía elegante que Julio nunca perdió a pesar de la tecnología. Según tus instrucciones, he preparado todos los documentos necesarios. La propiedad está valorada en $1.2 millones, una cifra que superó nuestras expectativas iniciales. Los papeles de transferencia están listos para tu firma. Solo necesito tu confirmación final para proceder. Como siempre, admiro tu valentía y determinación. Con afecto, Julio. Dejé la carta sobre mi regazo y contemplé los documentos legales adjuntos sin realmente leerlos. Ya conocía su contenido. Era la culminación de un plan que había comenzado a gestarse el año pasado, cuando ninguno de mis hijos pudo asistir a Navidad, porque este año les tocaba pasarla con la familia política. La casa donde criamos a 5 hijos. La casa donde Ernesto y yo compartimos 41 años de matrimonio. La casa que mis hijos ya consideraban suya por derecho, discutiendo ocasionalmente, creyendo que yo no me enteraba, sobre cómo se la repartirían cuando yo faltara. Una propiedad en el barrio más exclusivo de Santiago, con un valor que aumentaba cada año. Mi único activo realmente valioso, mi única carta para jugar. Junto a los papeles legales había 5 sobres más pequeños, cada uno con el nombre de uno de mis hijos. Sobres que Julio había preparado según mis instrucciones, esperando solo mi firma para ser enviados. Tomé un bolígrafo de la mesita y firmé donde Julio había marcado con pequeñas X rojas. Firma tras firma, sentí un extraño alivio extenderse por mi cuerpo cansado. No era venganza, no exactamente. Era justicia poética. Guardé los documentos firmados en un nuevo sobre y lo sellé. Mañana mismo lo enviaría a la oficina de Julio. En cuanto a los 5 sobres restantes, los dejé sobre la cómoda, perfectamente alineados. Mañana también se encargaría de ellos. Me acosté sin molestarme en cambiarme el vestido azul que había elegido especialmente para la ocasión. Mi mejor vestido, ahora arrugado después de un día entero, esperando una celebración que nunca llegó. Mientras la oscuridad envolvía la habitación, pensé en Ernesto, en cómo se habría indignado al ver que ninguno de nuestros hijos había aparecido en mi cumpleaños, en cómo habría descolgado el teléfono para regañarles uno por uno. Déjalos, le susurré a su lado vacío de la cama. Mañana entenderán. El timbre sonó a las 11:23 de la mañana siguiente. Desde la ventana de mi habitación, vi el auto de Luciana estacionado frente a la casa. Al menos había cumplido su promesa de venir. Me tomé mi tiempo para bajar. Los años no perdonan, y las rodillas me recordaban cada mañana que la gravedad siempre gana. Cuando finalmente abrí la puerta, la sorpresa me dejó momentáneamente sin palabras. No era solo Luciana quien esperaba en el porche. Estaban los 5, mis 5 hijos, con expresiones que oscilaban entre la culpa y el afecto forzado, cargados de regalos envueltos apresuradamente y flores compradas de camino. ¡Sorpresa!, exclamaron al unísono, como niños pequeños intentando compensar una travesura. Decidimos venir todos juntos para celebrar como es debido, explicó Sebastián el mayor, adelantándose para besarme en la mejilla. A sus 56 años, seguía teniendo la misma sonrisa encantadora que había heredado de su padre, esa que utilizaba para salir de apuros. ¡Qué considerados!, respondí, manteniéndome en el umbral sin invitarles a pasar inmediatamente. Una pequeña maldad, quizás,
pero necesitaba ver cómo se retorcían un poco. «Mamá, te traje esto». Rafael, mi segundo hijo, me extendió un paquete pequeño, elegantemente envuelto. Siempre fue el más detallista de los 5. Es un broche de plata que encontré en esa tienda de antigüedades que tanto te gusta. «Y yo preparé tu postre favorito», añadió Marcela, mostrándome un recipiente que sin duda contenía la tarta de manzana que había aprendido a hacer conmigo cuando tenía 12 años. Vicente y Luciana también se adelantaron con sus regalos, hablando todos a la vez, tratando de llenar con palabras y obsequios el vacío que habían dejado ayer. «Pasen», dije finalmente, dando un paso atrás. «El pastel de ayer sigue casi intacto. Podemos aprovechar para cortarlo ahora». La culpa cruzó sus rostros simultáneamente. Bien, al menos eran conscientes de lo que habían hecho. Los guié hasta el comedor, donde efectivamente el pastel de chocolate seguía en el centro de la mesa, con sus 80 velas consumidas a medias. Un recordatorio silencioso pero elocuente de la celebración solitaria. «Mamá, de verdad lo sentimos», comenzó Luciana mientras dejaba su regalo sobre una silla. «Fue una terrible coincidencia que todos tuviéramos compromisos ayer. Intenté llamar a los demás para coordinar, pero...» «No es necesario que te expliques, hija», la interrumpí con suavidad. «Entiendo perfectamente. Todos tienen vidas ocupadas. 80 años no es un número tan importante, después de todo». El silencio que siguió fue casi tangible. Mis hijos intercambiaron miradas incómodas mientras se acomodaban alrededor de la mesa. «¿Quieren café?», pregunté, dirigiéndome a la cocina sin esperar respuesta. Mientras preparaba la cafetera, podía escucharlos cuchichear en el comedor. Palabras como culpa, compensar y tiempo llegaban hasta mis oídos. Una sonrisa involuntaria se dibujó en mis labios. No era crueldad lo que sentía, sino una extraña sensación de poder que había olvidado tener. Regresé con una bandeja con café para todos y me senté a la cabecera de la mesa, el lugar que siempre ocupó Ernesto hasta su partida. «Antes de que empecemos con este cumpleaños tardío, tengo algo importante que comunicarles», anuncié, disfrutando de la atención inmediata que captaron mis palabras. Sebastián se tensó visiblemente. Siempre fue el más perspicaz, el que podía intuir cuando se avecinaba una tormenta. «He tomado una decisión respecto a la casa», continué, observando cómo 5 pares de ojos se fijaban en mí con renovado interés. «Como saben, es el único bien de valor que poseo, y ustedes han mostrado preocupación sobre su futuro». «Mamá, no es momento de hablar de eso», intervino Rafael con nerviosismo. «Estamos aquí para celebrar tu cumpleaños». «Al contrario, hijo, es el momento perfecto». Tomé un sorbo de café antes de continuar. A mis 80 años, he comprendido que la vida es demasiado corta para posposiciones. Ayer, mientras esperaba una celebración que nunca llegó, firmé los papeles necesarios para vender la casa. El silencio que siguió fue absoluto. 5 rostros congelados en expresiones que iban desde la incredulidad hasta el horror mal disimulado. ¿Vender? Marcela fue la primera en recuperar la voz. ¿Vender la casa familiar? Pero mamá, siempre dijiste que sería para ustedes, lo sé. Completé su frase. Eso fue antes de entender que esta casa se ha convertido en una carga para mí. Demasiado grande, demasiados recuerdos, demasiadas escaleras para mis viejas rodillas. Pero, ¿dónde vivirás?, preguntó Vicente, siempre el más práctico de mis hijos. He encontrado un pequeño apartamento cerca del parque. Una sola planta, con ascensor y seguridad. Mucho más adecuado para una mujer de mi edad. Podrías habérnoslo consultado, protestó Sebastián, dejando su taza con más fuerza de la necesaria. Es una decisión importante que afecta a toda la familia. ¿Consultarles? La pregunta salió más afilada de lo que pretendía. ¿Cómo ustedes me consultaron antes de decidir no aparecer en mi cumpleaños 80? El golpe dio en el blanco. Los 5 bajaron la mirada simultáneamente, como niños regañados. Es diferente,
murmuró Luciana. No, no lo es, respondí con firmeza. Ambas son decisiones personales que tomamos como adultos. Yo respeto las suyas, espero que respeten la mía. ¿Y el dinero?, preguntó Sebastián, yendo directo al punto que realmente les preocupaba. Siempre fue así, pragmático hasta la médula. El dinero, repetí, saboreando el momento, irá destinado a un proyecto muy especial que he estado considerando desde hace tiempo. Aquí venía la verdadera sorpresa, la que había planificado meticulosamente durante meses, la que Julio había ayudado a estructurar legalmente. He creado una fundación, anuncié con una calma que no reflejaba la tormenta de emociones en mi interior. La Fundación Ernesto R., que proporcionará becas universitarias completas a jóvenes de escasos recursos con talento académico. La confusión en sus rostros era casi cómica. Esto no era lo que esperaban, no era el escenario que habían imaginado cuando empezamos esta conversación. Una fundación, repitió Rafael, como si la palabra fuera en un idioma extranjero. Sí, hijo. Tu padre siempre lamentó no haber podido terminar sus estudios por falta de recursos. Ahora, su legado permitirá que otros jóvenes no enfrenten el mismo obstáculo. Pero mamá, intervino Marcela con la voz quebrada, siempre pensamos que la casa, que nosotros, lo sé, querida, y ustedes recibirán algo también, no se preocupen. Sus expresiones se iluminaron ligeramente. La codicia humana es tan predecible. Cada uno recibirá una suma simbólica de $10,000, continué. El resto, aproximadamente 1.150.000, irá directamente a la fundación. La devastación en sus rostros fue inmediata y completa. $10,000. Una fracción minúscula de lo que habían estado esperando heredar algún día. Una suma que para personas en su posición económica apenas representaba unos meses de gastos. Pero eso es, comenzó Sebastián, siempre el primero en protestar. Es mi decisión final, le corté con una sonrisa serena. Los documentos fueron enviados a Julio esta mañana temprano. Es irrevocable. Luciana, mi pequeña doctora, se levantó abruptamente y salió al jardín, visiblemente afectada. Vicente miraba fijamente su café, como si en él pudiera encontrar una explicación para lo que acababa de ocurrir. Rafael y Marcela intercambiaban miradas de pánico, mientras Sebastián me observaba con una mezcla de incredulidad y algo parecido al respeto reluctante. Ahora, dije, poniéndome de pie con dificultad, ¿cortamos ese pastel? Después de todo, no todos los días se cumplen 80 años. La celebración, si es que puede llamarse así, continuó en un ambiente extrañamente tenso. Mis hijos se esforzaban por mantener una fachada de normalidad, pero la noticia de la venta de la casa y la creación de la fundación había caído como una bomba que ninguno sabía cómo desactivar. Soplé las velas nuevas que Marcela había traído, 81, por la que viene, como decíamos en la familia, corté el pastel y abrí los regalos con la sonrisa educada de quien recibe obsequios de compromiso. Fue Sebastián quien finalmente rompió la farsa. «Mamá, tenemos que hablar seriamente sobre esto», dijo cuando terminamos de comer. Los demás asintieron respaldando a su hermano mayor, como habían hecho desde niños. No puedes simplemente vender la casa familiar por un capricho. ¿Un capricho?, repetí, alzando las cejas. ¿Eso es lo que crees que es? ¿Un acto de rebeldía senil? No he dicho eso, se defendió, aunque su tono sugería exactamente eso. Escúchenme bien, todos ustedes, dije, mirándolos uno por uno. Esta no es una decisión impulsiva. La he meditado durante meses. La fundación es algo que tu padre habría apoyado completamente, y yo también creo en ella. Dar oportunidades a jóvenes que realmente las valoran me parece un mejor uso de ese dinero que verlo dividido entre 5 adultos que ya tienen sus vidas resueltas. Pero es nuestro legado familiar, protestó Marcela, siempre la más sentimental. Esta casa tiene todos nuestros recuerdos. Los recuerdos no están en las paredes, hija, están aquí,
respondí tocando mi sien. Y últimamente, los únicos recuerdos que esta casa me trae son los de una madre esperando a unos hijos que nunca llegan. Mis palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de culpa visibles en sus rostros. Eso no es justo, murmuró Rafael. Tenemos nuestras propias familias, nuestras responsabilidades. Lo sé, concedí con un suspiro. Y precisamente porque lo entiendo, es que tomé esta decisión. Ustedes tienen sus vidas y yo tengo derecho a redefinir la mía. La fundación me dará un propósito, algo que será mi legado cuando ya no esté. Pero podríamos haber llegado a otro acuerdo, insistió Vicente. Quizás usar solo una parte del dinero para tu fundación y el resto... No hay negociación posible, le interrumpí con firmeza. La decisión está tomada y los documentos firmados. Lo que sí puedo ofrecerles es la oportunidad de participar en la fundación. Cada uno de ustedes puede integrar el consejo directivo si así lo desea. La oferta quedó flotando en el aire, sin que ninguno la tomara de inmediato. Estaban demasiado aturdidos, demasiado ocupados calculando mentalmente lo que acababan de perder. ¿Cuándo tienes que dejar la casa?, preguntó finalmente Luciana, siempre la más práctica. En un mes. Los nuevos propietarios son una pareja joven con 2 niños pequeños. Les encantó el jardín trasero. La realidad comenzaba a sentarse. No era una amenaza, no era una negociación. Era un hecho consumado. Su madre, la mujer que siempre había puesto a la familia por encima de todo, había tomado una decisión independiente y radical que alteraba los planes que todos habían dado por sentados. «Te ayudaremos con la mudanza», ofreció Sebastián tras un largo silencio, una rama de olivo en medio de la tormenta. «Gracias», acepté, reconociendo el gesto de conciliación. Será un buen momento para decidir qué conservo y qué dejo atrás. El doble significado de mis palabras no pasó desapercibido para ninguno. Uno a uno, comenzaron a aceptar la nueva realidad. No con entusiasmo, no sin resentimiento, pero con la resignación de quien comprende que ha perdido una batalla importante. Cuando finalmente se marcharon, horas más tarde, la casa quedó sumida en un silencio diferente al de ayer. No era el silencio de la soledad y el abandono, sino el silencio que sigue a una tormenta, cuando el aire queda limpio y renovado. Me senté en el sillón junto a la ventana, ese donde Ernesto solía leer el periódico cada domingo, y contemplé el atardecer sobre el jardín que pronto dejaría de ser mío. Las rosas que habíamos plantado juntos hace décadas seguían floreciendo con obstinada belleza, ajenas a los dramas humanos. «Lo hice, Ernesto», susurré, imaginando a mi marido sentado frente a mí con esa sonrisa cómplice que reservaba solo para mí. Les di la lección que necesitaban. Podía casi escuchar su risa grave, ver cómo sacudía la cabeza con esa mezcla de admiración y sorpresa que tantas veces me había mostrado durante nuestro matrimonio. No es solo una lección, continué mi conversación imaginaria. Es realmente lo que quiero hacer. Esos jóvenes necesitarán el dinero más que nuestros hijos. Y yo necesitaba sentir que aún puedo tomar mis propias decisiones, que aún puedo sorprender, que no soy solo una anciana esperando la muerte mientras sus hijos planifican el reparto de sus bienes. El teléfono sonó, interrumpiendo mi monólogo. Era Julio. «Recibí los documentos esta mañana», dijo sin preámbulos. «Todo está en orden. ¿Cómo lo tomaron?» «Como esperaba», respondí. Sorpresa, indignación, negociación y finalmente aceptación reluctante. ¿Te arrepientes? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Julio, que me conocía desde hace 5 décadas, sabía exactamente qué preguntar. «No», respondí tras una pausa. «No me arrepiento, es lo correcto». «Siempre admiré tu determinación, Amelia. Desde que defendías a Ernesto contra todo pronóstico cuando nadie creía que un simple mecánico pudiera conquistar a la hija del dueño de la fábrica». El recuerdo me arrancó una sonrisa. Aquellos tiempos parecían pertenecer a otra vida, otra Amelia.
Las madres siempre terminamos decepcionando a nuestros hijos de alguna manera, reflexioné. Es parte del proceso. Ellos nos idealizan, nos necesitan, luego nos toleran y finalmente, si tenemos suerte, vuelven a valorarnos. Pero primero deben vernos como personas, no solo como madres. Filosófica como siempre, rió Julio. Bueno, los trámites seguirán su curso. En un mes tendrás el dinero en la cuenta de la fundación y podrás comenzar a trabajar en las becas. Gracias, amigo mío. No habría podido hacer esto sin ti. Después de colgar, regresé a mi contemplación del jardín. La noche comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos púrpuras y anaranjados. Pensé en la pareja joven que pronto viviría aquí, en sus hijos corriendo por el mismo jardín donde los míos habían jugado décadas atrás. Había cierta poesía en esa continuidad, en ese ciclo de vidas que se suceden en un mismo espacio. Mi teléfono vibró con un mensaje entrante. Era de Luciana. Mamá, he estado pensando. Me gustaría formar parte del consejo de la fundación. La idea de ayudar a jóvenes médicos sin recursos me parece maravillosa. ¿Podemos hablar mañana? Una sonrisa se dibujó en mis labios. La primera ficha del dominó comenzaba a caer. El mes siguiente pasó volando entre cajas, decisiones sobre qué conservar y qué dejar ir, y reuniones con Julio para ultimar los detalles de la fundación. Para mi sorpresa, uno a uno, mis 5 hijos aceptaron formar parte del consejo directivo. No sin reservas, no sin cierto resentimiento aún palpable, pero estaban allí. El día de la mudanza amaneció despejado, como si el clima quisiera facilitar la transición. Mi nuevo apartamento, aunque considerablemente más pequeño que la casa familiar, tenía una luz extraordinaria y un balcón desde donde se veía el parque en toda su extensión. El último viaje está cargado, anunció Sebastián, entrando en la que había sido mi habitación durante más de 5 décadas. Estaba vacía ahora, solo quedaban las marcas en la pared donde alguna vez colgaron cuadros y fotografías. Me quedé de pie en el centro, absorbiendo el eco de mis pasos, las memorias que parecían susurrar desde cada rincón. ¿Necesitas un momento a solas?, preguntó mi hijo con una delicadeza que me sorprendió. No, respondí, tomando su brazo. Es solo una casa. Lo importante viene conmigo. Bajamos juntos las escaleras, yo apoyada en él más de lo que mi orgullo normalmente permitiría. En el recibidor, mis otros 4 hijos esperaban en un semicírculo informal, como si no supieran exactamente qué hacer o decir en este momento. La casa quedó impecable, comentó Marcela, rompiendo el silencio. Los nuevos dueños estarán felices. Eso espero, respondí, permitiéndome una última mirada al recibidor donde habíamos recibido a tantos amigos, celebrado tantas Navidades, despedido a Ernesto. Mamá, dijo Rafael adelantándose con cierta timidez. Hemos estado hablando entre nosotros y queremos que sepas que aunque no entendimos tu decisión al principio, la respetamos, completó Vicente. Y ahora, después de las reuniones para la fundación, comenzamos a ver lo importante que es para ti. Y para papá. Gracias, respondí, conmovida por este pequeño gesto de comprensión. Significa mucho para mí. Y hay algo más, añadió Luciana, mirando a sus hermanos en busca de confirmación. Todos asintieron. Hemos decidido donar nuestros $10,000 a la fundación también. Creemos que es lo que papá habría querido. La sorpresa me dejó momentáneamente sin palabras. Este era un giro que no había anticipado. No tienen que hacerlo, logré decir finalmente. Ese dinero es suyo por derecho. Lo sabemos, respondió Sebastián. Pero hemos comprendido que esto es más grande que nosotros, que nuestros planes para la casa o el dinero. Es el legado de papá y ahora también el tuyo. Las lágrimas que no había derramado en mi cumpleaños solitario finalmente encontraron su camino hasta mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza ni de victoria, sino de una emoción más compleja.
La sensación de que algo que había comenzado como un acto de rebeldía y justicia poética se había transformado en algo mucho más significativo. «Vamos», dijo Marcela, tomando mi otro brazo, «tu nuevo hogar te espera». Salimos juntos de la casa, una última vez como familia bajo ese techo. No miré atrás cuando cerramos la puerta. No necesitaba hacerlo. Los recuerdos, como les había dicho a mis hijos, venían conmigo. 6 meses después, sentada en la sala de juntas improvisada en mi nuevo apartamento, escuchaba a mis hijos discutir animadamente sobre los criterios para seleccionar a los primeros becarios de la Fundación Ernesto R. «Creo que deberíamos priorizar a estudiantes de zonas rurales», argumentaba Rafael. «Tienen menos oportunidades de acceso a educación de calidad». «Estoy de acuerdo», secundaba Luciana, «pero también deberíamos considerar a jóvenes de familias monoparentales. Sabemos por experiencia lo difícil que es sacar adelante una familia solo con un ingreso». La referencia a nuestra propia historia familiar no pasó desapercibida. Después de la muerte de mi padre, mi madre había luchado incansablemente para que yo pudiera estudiar, algo poco común para las mujeres de mi generación. «¿Qué opinas, mamá?», preguntó Vicente, volviéndose hacia mí. «Al final, es tu visión la que importa». Contemplé los rostros expectantes de mis 5 hijos, reunidos alrededor de la mesa de mi pequeño comedor, convertido en sala de juntas. En los últimos meses, habían asumido sus roles en la fundación con un entusiasmo que me sorprendió gratamente. Sebastián aportaba su experiencia financiera, Luciana su conocimiento del ámbito médico, Rafael su sensibilidad artística, Marcela sus contactos en el mundo empresarial y Vicente su ojo práctico para la logística. «Creo que todos tienen razón», respondí después de un momento. «Podríamos establecer diferentes categorías de becas, algunas para estudiantes rurales, otras para familias monoparentales, otras para talentos excepcionales independientemente de su origen. Eso nos permitiría llegar a un espectro más amplio», asintió Sebastián, tomando notas en su tablet. «Siempre el ejecutivo eficiente. Y honraría mejor la memoria de papá», añadió Marcela. «Él siempre creía en dar oportunidades diversas». La mención de Ernesto trajo un momento de silencio reflexivo. A veces aún me sorprendía cómo su presencia seguía siendo tan tangible entre nosotros, incluso después de 12 años de su partida. «Bien, entonces está decidido», concluyó Sebastián. 3 categorías de becas para empezar, con la posibilidad de ampliar en el futuro si la fundación prospera. «Prosperará», afirmó Luciana con esa confianza absoluta que siempre la caracterizó. «Los contactos que he establecido en el hospital están entusiasmados con la idea de patrocinar estudiantes de medicina». La reunión continuó por 1 hora más, finalizando con tareas asignadas para cada uno y la fecha de nuestro próximo encuentro. Mientras recogíamos los papeles y tazas de café, observé cómo mis hijos interactuaban entre sí. Las bromas entre Rafael y Vicente, la complicidad silenciosa entre Marcela y Luciana, la manera en que todos deferían sutilmente a Sebastián en cuestiones estratégicas. Dinámicas familiares que existían desde la infancia y que, sorprendentemente, habían sobrevivido a la crisis de la venta de la casa y la creación de la fundación. Incluso parecían haberse fortalecido a través de ella. «Nos vemos el domingo para almorzar, mamá», se despidió Marcela besando mi mejilla. Era un nuevo ritual que habíamos establecido. Almuerzo familiar cada 2 semanas, rotando entre sus casas y ocasionalmente en mi apartamento cuando mis energías lo permitían. «Trae a los nietos», le recordé. «Hace tiempo que no veo a Javier y Amanda». «Los traeré, aunque te advierto que Amanda está en su fase rebelde. Todo es no y mío últimamente». «Perfecto. Las rebeldes son mi especialidad», respondí con un guiño, arrancándole una carcajada. 1 a 1, mis hijos se despidieron, dejándome finalmente sola en el apartamento que, en estos 6 meses, había llegado a sentir verdaderamente como mi hogar. Era más pequeño que la casa familiar, sí, pero también más manejable, más adecuado para mis necesidades actuales.
y la cercanía al parque había resultado ser una bendición que no anticipé. Cada mañana, el simple acto de salir a caminar entre los árboles y observar a los niños jugar me infundía una energía renovada. Me serví una última taza de té y salí al balcón, mi rincón favorito. El atardecer teñía el cielo de naranjas y rosas, mientras las primeras estrellas comenzaban a asomarse tímidamente. Abajo, en el parque, las familias recogían sus pertenencias después de un día de picnic. Los corredores completaban sus últimas vueltas y las parejas de ancianos como yo, aunque sin mi Ernesto, caminaban lentamente por los senderos, disfrutando del aire fresco de la tarde. El teléfono sonó en el interior. Era Julio. «Amelia, tengo noticias», anunció en cuanto contesté. «La primera transferencia a la fundación está completa. Oficialmente, la Fundación Ernesto R. tiene fondos operativos. Gracias, Julio. No podría haber hecho esto sin ti. Tonterías. La idea fue tuya desde el principio. Yo solo puse los papeles en orden. Aún así te estoy agradecida. No solo por esto, sino por apoyarme cuando todos pensaban que había perdido la cabeza». Su risa resonó a través del teléfono. «Amelia, en los 50 años que llevo conociéndote, nunca te he visto perder la cabeza. Impulsiva, sí. Obstinada, definitivamente. Pero siempre has sabido exactamente lo que hacías». La conversación con Julio me dejó con una sonrisa en los labios y una sensación de realización que hacía tiempo no experimentaba. La fundación estaba en marcha. Mis hijos, a pesar de la conmoción inicial, no solo habían aceptado mi decisión, sino que la habían abrazado como propia. Y yo, a mis 80 años, me encontraba iniciando un nuevo capítulo completamente inesperado. El timbre sonó, sacándome de mis reflexiones. No esperaba visitas, y por un momento consideré no atender. A mi edad, una aprende a valorar los momentos de soledad tranquila, pero la curiosidad pudo más. Al abrir la puerta, me encontré con Sofía, la hija de Luciana, mi nieta de 23 años, con una mochila al hombro y los ojos enrojecidos de quien ha estado llorando. «Abuela», dijo simplemente, y en esa única palabra reconocí el tono de quien busca refugio. «Pasa, cariño», respondí, abriendo más la puerta. «Acabo de preparar té». Sofía entró y dejó caer su mochila en el recibidor con la familiaridad de quien conoce bien el espacio. Había sido la primera de mis nietos en visitar el apartamento después de mi mudanza, ayudándome a organizar mi colección de libros y sugiriendo lugares para colocar mis plantas favoritas. «¿Tu madre sabe que estás aquí?», pregunté mientras servía otra taza de té. «No», admitió, sentándose en el sofá y abrazando un cojín contra su pecho, un gesto que hacía desde niña cuando estaba angustiada. Discutimos y necesitaba espacio. «Entiendo», dije, sentándome junto a ella. «¿Quieres hablar de ello?». Sofía guardó silencio por un momento, contemplando el té que le había servido como si en él pudiera encontrar las palabras adecuadas. «Abandoné la carrera de medicina», soltó finalmente. «Le dije a mamá hoy y, puedes imaginar cómo reaccionó». «Ah, así que ahí estaba el problema». Luciana siempre había soñado con que su hija siguiera sus pasos. Una tercera generación de mujeres médicas en la familia. Mi madre había sido enfermera, aunque en aquella época no pudo estudiar medicina como hubiera querido. «¿Qué piensas hacer ahora?», pregunté, evitando deliberadamente juzgar su decisión o la reacción de su madre. «Quiero estudiar antropología», respondió, su voz ganando firmeza. «Siempre me ha fascinado entender diferentes culturas, diferentes formas de ver el mundo. Pero mamá dice que es tirar mi vida por la borda, que no hay futuro en eso, que es un capricho», completé, reconociendo el argumento que había escuchado tantas veces en boca de mi propia madre cuando decidí estudiar literatura en lugar de seguir el camino seguro de la enfermería o la enseñanza. Sofía asintió, las lágrimas amenazando con volver. Me dijo que si sigo adelante, tendré que pagarme los estudios yo misma,
que no desperdiciará su dinero en una carrera sin salida. Un ultimátum tan familiar, tan dolorosamente reminiscente de tantas generaciones de padres e hijos enfrentados por sueños divergentes. Tu madre está asustada, dije después de un momento de reflexión. Teme por tu futuro, por tu estabilidad. Es lo que hacemos las madres, preocuparnos, a veces demasiado. Pero es mi vida, protestó Sofía, con esa indignación legítima de la juventud que se siente incomprendida. Lo es, concedí, absolutamente tuya, con todo el derecho a cometer tus propios errores y celebrar tus propios aciertos. Sofía me miró sorprendida. Claramente no esperaba esta respuesta. Quizás había venido buscando que mediara con su madre, no que respaldara su independencia. ¿Crees que estoy cometiendo un error?, preguntó con un hilo de voz. ¿Abandonar una carrera que no te apasiona por una que sí? No, querida. Creo que estás siendo valiente. El error habría sido continuar por un camino que te haría infeliz, solo para complacer a otros. Me serví una última taza de té y salí al balcón, mi rincón favorito. El atardecer teñía el cielo de naranjas y rosas, mientras las primeras estrellas comenzaban a asomarse tímidamente. Abajo, en el parque, las familias recogían sus pertenencias después de un día de picnic. Los corredores completaban sus últimas vueltas y las parejas de ancianos como yo, aunque sin mi Ernesto, caminaban lentamente por los senderos, disfrutando del aire fresco de la tarde. El teléfono sonó en el interior. Era Julio. «Amelia, tengo noticias», anunció en cuanto contesté. «La primera transferencia a la fundación está completa. Oficialmente, la Fundación Ernesto R. tiene fondos operativos. Gracias, Julio. No podría haber hecho esto sin ti. Tonterías. La idea fue tuya desde el principio. Yo solo puse los papeles en orden. Aún así te estoy agradecida. No solo por esto, sino por apoyarme cuando todos pensaban que había perdido la cabeza». Su risa resonó a través del teléfono. «Amelia, en los 50 años que llevo conociéndote, nunca te he visto perder la cabeza. Impulsiva, sí. Obstinada, definitivamente. Pero siempre has sabido exactamente lo que hacías». La conversación con Julio me dejó con una sonrisa en los labios y una sensación de realización que hacía tiempo no experimentaba. La fundación estaba en marcha. Mis hijos, a pesar de la conmoción inicial, no solo habían aceptado mi decisión, sino que la habían abrazado como propia. Y yo, a mis 80 años, me encontraba iniciando un nuevo capítulo completamente inesperado. El timbre sonó, sacándome de mis reflexiones. No esperaba visitas, y por un momento consideré no atender. A mi edad, una aprende a valorar los momentos de soledad tranquila, pero la curiosidad pudo más. Al abrir la puerta, me encontré con Sofía, la hija de Luciana, mi nieta de 23 años, con una mochila al hombro y los ojos enrojecidos de quien ha estado llorando. «Abuela», dijo simplemente, y en esa única palabra reconocí el tono de quien busca refugio. «Pasa, cariño», respondí, abriendo más la puerta. «Acabo de preparar té». Sofía entró y dejó caer su mochila en el recibidor con la familiaridad de quien conoce bien el espacio. Había sido la primera de mis nietos en visitar el apartamento después de mi mudanza, ayudándome a organizar mi colección de libros y sugiriendo lugares para colocar mis plantas favoritas. «¿Tu madre sabe que estás aquí?», pregunté mientras servía otra taza de té. «No», admitió, sentándose en el sofá y abrazando un cojín contra su pecho, un gesto que hacía desde niña cuando estaba angustiada. Discutimos y necesitaba espacio. «Entiendo», dije, sentándome junto a ella. «¿Quieres hablar de ello?». Sofía guardó silencio por un momento, contemplando el té que le había servido como si en él pudiera encontrar las palabras adecuadas. «Abandoné la carrera de medicina», soltó finalmente. «Le dije a mamá hoy y, puedes imaginar cómo reaccionó». «Ah, así que ahí estaba el problema». Luciana siempre había soñado con que su hija siguiera sus pasos. Una tercera generación de mujeres médicas en la familia. Mi madre había sido enfermera
aunque en aquella época no pudo estudiar medicina como hubiera querido. ¿Qué piensas hacer ahora?, pregunté, evitando deliberadamente juzgar su decisión o la reacción de su madre. Quiero estudiar antropología, respondió, su voz ganando firmeza. Siempre me ha fascinado entender diferentes culturas, diferentes formas de ver el mundo. Pero mamá dice que es tirar mi vida por la borda, que no hay futuro en eso, que es un capricho, completé, reconociendo el argumento que había escuchado tantas veces en boca de mi propia madre cuando decidí estudiar literatura en lugar de seguir el camino seguro de la enfermería o la enseñanza. Sofía asintió, las lágrimas amenazando con volver. Me dijo que si sigo adelante, tendré que pagarme los estudios yo misma, que no desperdiciará su dinero en una carrera sin salida. Un ultimátum tan familiar, tan dolorosamente reminiscente de tantas generaciones de padres e hijos enfrentados por sueños divergentes. Tu madre está asustada, dije después de un momento de reflexión. Teme por tu futuro, por tu estabilidad. Es lo que hacemos las madres, preocuparnos, a veces demasiado. Pero es mi vida, protestó Sofía, con esa indignación legítima de la juventud que se siente incomprendida. Lo es, concedí, absolutamente tuya, con todo el derecho a cometer tus propios errores y celebrar tus propios aciertos. Sofía me miró sorprendida. Claramente no esperaba esta respuesta. Quizás había venido buscando que mediara con su madre, no que respaldara su independencia. ¿Crees que estoy cometiendo un error?, preguntó con un hilo de voz. ¿Abandonar una carrera que no te apasiona por una que sí? No, querida. Creo que estás siendo valiente. El error habría sido continuar por un camino que te haría infeliz, solo para complacer a otros. La tensión en sus hombros pareció disminuir ligeramente. Tomó un sorbo de té, pensativa. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? Solo hasta que las cosas se calmen un poco. Por supuesto, respondí, acariciando su cabello con peredo como hacía cuando era pequeña. Mi casa siempre será tu refugio, pero mañana deberás llamar a tu madre, al menos para que sepa que estás bien. Asintió, el alivio evidente en su rostro. Abuela, dijo después de un momento, todos hablan de cómo cambiaste, de cómo vendiste la casa y creaste la fundación. Dicen que fue como si de repente te convirtieras en otra persona. No me convertí en otra persona, corregí suavemente. Simplemente dejé de interpretar el papel que todos esperaban de mí. ¿El papel de la abuela abnegada que solo existe para complacer a los demás? Algo así, sonreí, reconociendo la agudeza que siempre había caracterizado a Sofía. Me gusta más esta versión de ti, declaró, apoyando su cabeza en mi hombro. Es inspiradora. Sus palabras me conmovieron más de lo que podría expresar. En los meses desde mi decisión de vender la casa, había recibido muchas reacciones. Desde la indignación inicial de mis hijos hasta la admiración cauta de amigos como Julio, pero escuchar a mi nieta, a la generación que seguiría cuando yo ya no estuviera, decir que me encontraba inspiradora, eso era un regalo inesperado. ¿Sabes?, continué mientras ella se acurrucaba contra mí como cuando era pequeña, tu bisabuelo Ernesto solía decir que la vida es demasiado corta para vivirla complaciendo a otros. Él abandonó el trabajo seguro en la fábrica para abrir su propio taller mecánico, contra la opinión de todos. Arriesgó todo por seguir su pasión. Y funcionó, ¿no? Construyó un negocio exitoso. Sí, pero hubo años difíciles, momentos en que apenas teníamos para comer. Lo importante es que nunca se arrepintió, nunca miró atrás deseando haber tomado el camino fácil. Sofía asintió, absorbiendo mis palabras con esa intensidad característica de los jóvenes en momentos de definición vital. ¿Tienes algún contacto en antropología?, preguntó repentinamente. Alguien que pueda orientarme sobre salidas profesionales, especializaciones. Reí ante su pragmatismo, tan similar al de Luciana, aunque ella no lo viera. De hecho, sí. La esposa de Julio, mi notario, fue profesora de antropología en la Universidad Central durante 30 años. Estoy segura de que estará encantada de hablar contigo. La sonrisa que iluminó su rostro
valía más que cualquier herencia material que pudiera haberle dejado. Y sobre lo del dinero, añadí, ya formando un plan en mi mente, creo que la Fundación Ernesto R. podría estar interesada en crear una beca específica para estudiantes de antropología con talento excepcional. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego se estrecharon con suspicacia. Abuela, no puedes crear una beca solo para mí. Eso sería, no sé, ¿nepotismo? No sería solo para ti. Sería una categoría legítima. Y tendrías que aplicar y ser evaluada como cualquier otro candidato. Pero estoy bastante segura de que tu ensayo de aplicación impresionaría al comité. ¿El comité que incluye a mi madre?, preguntó con escepticismo. Tu madre es solo uno de 5 votos, le recordé. Y sospecho que una vez supere la conmoción inicial, estará más abierta de lo que crees. Luciana siempre ha sido terca, pero nunca cerrada de mente. La esperanza comenzó a dibujarse en su rostro, esa mezcla perfecta de ilusión y determinación que solo la juventud posee en su estado más puro. Gracias, abuela, por escucharme, por entenderme, por ser tú. La abracé fuertemente, agradecida por este momento de conexión intergeneracional que parecía cerrar un círculo. De mi madre a mí, de mí a Luciana, de Luciana a Sofía. Mujeres buscando su camino, a veces enfrentándose, a veces apoyándose, pero siempre unidas por ese hilo invisible que es más fuerte que cualquier desacuerdo temporal. Más tarde, mientras Sofía dormía en la habitación de invitados, me senté nuevamente en el balcón, contemplando las estrellas que ahora brillaban plenamente en el cielo nocturno. Pensé en los giros inesperados que había tomado mi vida desde aquel cumpleaños solitario, en cómo un acto nacido parcialmente del dolor y la indignación se había transformado en algo mucho más grande y significativo. La Fundación Ernesto R. ya no era solo mi respuesta a la ausencia de mis hijos en mi cumpleaños, ni siquiera solo un homenaje a mi difunto esposo. Se había convertido en un puente entre generaciones, un nuevo propósito que nos unía de formas que nunca había anticipado. Mira lo que hemos creado, Ernesto, susurré a las estrellas, imaginando a mi marido sonriendo con esa mezcla de orgullo y asombro que siempre me dedicaba cuando lograba superar sus expectativas. De una decepción surgió un legado que cambiará vidas.